Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. El tema pensional es muy sensible para los colombianos después de haber laborado por casi toda su vida y a la espera de unas expectativas bastante promisorias, de manera que puedan obtener una pensión que sea acorde con los esfuerzos laborales que realizaron. Hablaremos hoy de cómo se liquida la pensión de vejez en Colpensiones. Recordemos que Colpensiones antiguamente era el Seguro Social, ya fue modificado, fue cambiado completamente por esta administradora pública. Hace parte de otros regímenes especiales, unos son especiales y muy específicos, pero principalmente en Colombia hay el régimen de prima media, con prestación definida, que es la de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es el que corresponde a los fondos privados de pensiones. Los demás regímenes que son especiales pues tienen su propia naturaleza y cada vez son más restringidos porque los derechos y los beneficios que tenían pues cada vez se han reducido a partir de la Ley 100 del 93. Hay algunos conceptos básicos que es importante mencionar cuando se liquida la pensión. Uno de ellos es el IBL, es el índice base de liquidación, que es el promedio de los salarios cotizados durante toda la historia laboral y que se actualizan con el IPC, que es el índice de precios al consumidor que el gobierno cada año determina. Se toma el promedio de los últimos años cotizados, no tanto los últimos años cronológicos. A veces hay esa confusión, pero es realmente lo que el trabajador cotizó. También hay otro concepto que es la tasa de reemplazo, que es aquel porcentaje que nos va a dar el valor final de la pensión. Es decir, es el porcentaje que le corresponde a la persona de acuerdo al IBL que cotizó por muchos años. Esa tasa de reemplazo en Colpensiones es del 65%, comienza allí, y se va incrementando en un 1.5% cada 50 semanas adicionales. Y el tope máximo es de 80%. Es decir, si una persona logra probar esa cantidad de semanas cotizadas, podría recibir el 80% de lo que cotizaba cuando era trabajador. En el régimen anterior, que terminó con la transición, que es un régimen que respetaba los derechos de los antiguos trabajadores, cuando nació la Ley 100 del 93, permitía que el trabajador se pensionara hasta con el 90% y con una menor edad. Pero estos beneficios se han ido desmontando poco a poco desde la Ley 100 del año 93. Entonces actualmente máximo es hasta el 80% que puede obtener. Pongamos un ejemplo. Una persona tiene 1.350 semanas, o sea, tiene 50 semanas adicionales a las mínimas. En ese caso, ese porcentaje será el 66.5. Si tuviera 1.400 semanas sería del 68%. Si tuviera 1.700 semanas cotizadas sería el 77%, etc. ¿Cómo se liquida esa pensión? Pues hay una fórmula que se denomina así. R es igual a 66.5 menos 0.50 por el número de salarios mínimos que tuviera esa persona. Con esta fórmula entonces se puede lograr, o se logra más bien, determinar cuál es la pensión que le corresponde. Por eso hay que revisar en la resolución que le entregan a usted en Colpensiones si la fórmula está bien aplicada. Pongamos otro ejemplo. Una persona que se gana un salario mínimo hasta hace poco, hasta el 2020, diciembre del 2020, era 877.803 pesos. Haciendo esa fórmula, esa aplicación, pues prácticamente se va a ganar exactamente un salario mínimo. Nunca hay pensiones que sean inferiores al salario mínimo. Recordemos eso porque la misma ley así lo enseña. Cuando se cotiza por un mayor valor, la tasa de reemplazo baja, de manera que no supere el 80%. Es decir, es como una especie de sistema de balancín o de balanza
que indica que mientras más sube el IBL, más baja la tasa de reemplazo. De esta manera, pues no se puede superar ese 80% máximo que concede Colpensiones. Colpensiones solo reconoce 500 semanas adicionales a las 1.300 mínimas, es decir, en grupos de 50 semanas adicionales, comenzando desde el 65% hasta el 80%. Las demás se pierden, es decir, no se contabilizan y ese dinero va a un fondo de solidaridad con el que se sostienen algunos programas, por ejemplo, para las personas que no pudieron cotizar todo. Si una persona cotiza con 2 salarios mínimos y 1.300 semanas, la tasa de reemplazo será el 64.5. O sea que el margen de incremento es del 15%, ya que del 65% al 80% hay 15%. De esta manera, pues, si tiene alguna duda, pues toca revisar su liquidación ya en concreto sobre la documentación que tenga para mirar cómo fue determinada esa fórmula.